Los dragones son de esas criaturas imponentes que ya sean malvadas o benignas según la historia, su propósito principal siempre ha sido el de representar el espíritu de lucha convertido en criatura viviente, siendo devoradores de dioses, devoradores de hombres, criaturas mágicas, los más sabios de su mundo o como la mayor amenaza que se puede encontrar una persona. Al ser una criatura tan importante, te vengo a contestar la pregunta. ¿De dónde vienen los dragones? La palabra dragón significa serpiente y proviene del griego dragón. Al inicio esta palabra solo se usaba para referirse a serpientes reales, y con el pasar del tiempo se empezó a utilizar como un nombre para denominar al arquetipo de serpientes enormes con cualidades especiales. Es por esta definición de dragón que incluso el dragón de Komodo la lleva en su nombre. Para darle explicación a este fenómeno en el que el arquetipo de los dragones se expandió o creó en distintos continentes con diferencias mínimas, varios antropólogos y arqueólogos crearon la teoría del descubrimiento de fósiles de dinosaurios o de pterosaurios fue lo que llevó a esas culturas a imaginar seres parecidos. Por ejemplo, en tiempos lejanos se encontraron cocodrilos del Nilo, una especie bastante poco común en la actualidad, en el sur de Europa, tras haber nadado a través del Mediterráneo. Estos cocodrilos desconocidos para el lugar en donde se encontraron pudieron ser un elemento de inspiración para los mitos de dragones. Pueden alcanzar una longitud máxima de 6 metros y pesar hasta 730 kilogramos, lo que fácilmente podría dejar a cualquier persona del área impresionada y denominarlo un ser mitológico. Es posible que tanto esqueletos de ballenas como de dinosaurios, así como fósiles de mamíferos gigantes, hayan sido confundidos con lo que luego serían desarrollados como leyendas urbanas de sus respectivas culturas. Las cobras también pueden ser el origen de los mitos acerca de los dragones que escupen fuego, hielo, tierra y otras cosas como rayos y agua, dada la capacidad de algunas especies de cobra de lanzar veneno neurotóxico comprimiendo los músculos de sus colmillos a una distancia de casi 2 metros. En Australia su origen podría ser de nuevo los reptiles, cosa que se va a repetir bastante. Los dragones australianos podrían estar basados en los cocodrilos quincana, de 5 a 7 metros de largo, y Olvaranus priscus, un reptil que vivió en Australia hace 40.000 años, y que también llegaba a medir 7 metros de longitud, y pesar unos 1940 kilogramos aproximadamente. Curiosamente diferencia de los reptiles en los que probablemente están basadas estas criaturas, todos los dragones en todas las culturas son de sangre caliente. Para comprobar que tanto se había extendido la leyenda, en la época de las cruzadas era posible encontrar en los mercados y otros lugares de venta de Europa restos de dragón, que en realidad eran restos de cocodrilos procedentes de Egipto, Arabia y de países de Oriente. En el libro An Instinct for Dragons, el antropólogo David Jones propone una teoría acerca de que los humanos, al igual que todos los primates, hemos desarrollado reacciones instintivas de miedo contra las serpientes, los felinos gigantes y las aves de rapiña. Los dragones tienen características que son la combinación de estos tres, por lo que ese instinto de miedo podría explicar por qué los dragones con descripciones similares aparecen en historias de diferentes culturas en todos los continentes. A diferencia de su aspecto, que es en lo que coincide la mayoría de las culturas, su significado y propósito cambiaban bastante, tenían distintas funciones dependiendo de la cultura en la que se encontraran. Por ejemplo, los dragones orientales generalmente no poseen, no escupen fuego ni tienen alas, pero pueden volar debido a la magia y tienen una mezcla de otras especies como cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos. Existían dragones que se encargaban de vigilar los cielos, otros que traían la lluvia, e incluso hay dragones que controlaban los ríos y su cauce correcto. De hecho, las representaciones más antiguas de dragones son unos amuletos de jade de la cultura Hongsan, que se sucedió en China hace unos 6.700 y 4.900 años. Hasta la fecha los utilizan como símbolo del poder espiritual supremo, el poder terrenal y celestial, el conocimiento y la fuerza,
En este caso les dieron un enfoque benévolo a estas criaturas, cosa que no se repetiría en todos los folclores. En la mitología eslava, el dragón era una de las formas que adoptaba el dios Veles, señor del mundo subterráneo, siendo más bien una figura neutral que otra cosa. La mitología germana incluye al dragón como de las fuerzas del inframundo. Se alimentaban de las raíces de Yggdrasil, el fresno sagrado que extiende sus raíces a través de todos los mundos hasta que lograran destruir toda la existencia misma. En este caso se podría decir que eran figuras malignas, puesto que estaban fuertemente representados como criaturas crueles y despiadadas buscando consumir y torturar las almas de todas las cosas en Niflheim, reino de las tinieblas de su mitología, por lo que yo los consideraría más bien una fuerza de la naturaleza, una maligna, pero fuerza natural al fin y al cabo. En América Central y Sur eran principalmente consideradas como criaturas creadoras, muy relacionadas con el inicio del universo y su orden natural. En la mitología del archipiélago de Chiloé, en Chile, Caicaibilhu es la serpiente marina que tiene el poder para dominar el mar y todo lo relacionado con él, y Trentren es la serpiente terrestre que tiene poder para dominar la tierra y sus volcanes. Los mayas creían en la serpiente emplumada Kukulcán, casi siempre relacionada a todo lo que tuviera que ver con el viento, el agua y su creación. Los aztecas también tenían su propia versión parecida llamada Quetzalcóatl, a veces considerada como la deidad mayor de su cultura, siempre relacionada con la dualidad de la humanidad y el universo en un continuo ciclo de creación y destrucción. Los cristianos heredaron la idea hebrea del dragón, que aparece en el Apocalipsis y casi siempre siendo representado en el arte cristiano del medievo como el pecado personificado, siendo tal vez de las pocas mitologías que no los mostraban como un animal natural de su propio ecosistema, sino como una impureza 100% maligna hecha para ser eliminada por sus fieles. Como dato curioso, se dice que la historia de San Jorge a caballo venciendo al dragón, contenida en la leyenda dorada, es el origen de los cuentos de hadas que tratan sobre princesas y dragones, por lo que la mayoría de las historias de fantasía medieval de la actualidad podrían estar basados en una historia italiana, al contrario de estas que siempre parecen basadas en un mundo basado en la antigua Inglaterra. Como no sé cómo terminar el vídeo. Dick's Pizza. Not sure how much dick No you can olvides handle? No suscribirte. sweat. Because even our smallest dicks are 10 inches long. Pardon? There's a bunch of dicks at your door. We deliver. So get off your computer and eat dicks. For more information, click here. It's big and it's gooey. It's saucy and it's chewy. What's in my mouth? It's gotta be